Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sección de opinión social y política de traslamascara.com para desarrollar con todos vosotros la evidencia de que más de 10 años después España continúa cotizando por debajo del día que estalló la crisis de 2008. He trabajado durante más de 40 años en una entidad financiera, 30 de ellos como directivo, y he formado parte de quienes siempre hemos alentado el hábito del ahorro como forma de prevenir el futuro, apartando una parte del dinero del hoy para prevenir las contingencias del mañana. En el origen, al menos de mi carrera como bancario, las entidades publicitaban un tipo fijo para remunerar los productos con los que captaban el ahorro de sus clientes, llamado pasivo por su ubicación en esa parte de sus balances, marcando un margen de diferencial sobre la remuneración que obtenían en sus inversiones, préstamos y demás productos, denominado activo por la misma razón antes explicada. Con el paso del tiempo y de la competencia entre entidades, los tipos fijos se fueron sustituyendo por los tipos de interés variable, IRPH, MIBORes, etc., hasta hacerse común la referencia al Euribor más un diferencial que en las primeras épocas era superior al 2% o 200 puntos básicos, y que el inadecuado cálculo del riesgo por parte de muchos primeros ejecutivos bancarios llevó a hacer común prácticas de utilizar márgenes de 39 puntos básicos o similar. Consecuencias de todo aquello hubo varias, algunas muy dolorosas, pero en lo concerniente a la remuneración del ahorro a los clientes, la llevó a unos niveles en los que el ahorrador carecía de motivación para rentabilizar sus posiciones. Poco a poco fueron apareciendo nuevos productos, básicamente fondos de inversión y planes de pensiones, en los que su rentabilidad no estaba implícita, sino que dependía de la gestión que obtuviese la gestora que lo dirigía, que solía coincidir con una sociedad de la entidad financiera que lo comercializaba. Todo este fenómeno supuso el traspaso del riesgo inherente a esa gestión financiera al cliente minorista. Pues la gestora y la comercializadora recibían sus comisiones a expensas de cómo fuese o fuera el resultado de la gestión de las inversiones realizadas con los fondos captados, tanto en ganancias como en pérdidas, dando lugar a una repetida pregunta en aquellos tiempos: ¿por qué tengo que pagar por un resultado negativo? El llamado mercado financiero siguió evolucionando y aparecieron los bonos, las participaciones preferentes, la deuda subordinada, los unit links, los futuros, los derivados, convirtiendo los productos minoristas bancarios de cualquier persona que pasea por nuestras calles, tanto de ahorro como de inversión, en susceptibles de ser comprados o vendidos en cualesquiera lugar del mundo, desde Hong Kong a Londres, con parada fija en la isla de Manhattan. Hoy, jubilados de todo el orbe tienen sus ahorros diseminados en alguna cesta de fondos de inversión europeos o americanos, sujetos únicamente a la discrecionalidad del gestor del producto de inversión colectiva para el que le hayan captado. Pero hablemos del sufrido ahorrador nacional, cuyo grueso de inversión estará vinculado a productos financieros españoles, tomando parte de las empresas de referencias que, por ejemplo, componen nuestro índice selectivo bursátil, conocido como IBEX 35. España no es Grecia, ni siquiera Italia, y constantemente se nos bombardea con que lo peor de la crisis ha pasado, y que gracias a los ajustes realizados estamos en la buena senda. ¿Podemos estar tranquilos con esos anuncios? Pues bien, la cotización del índice selectivo de nuestro mercado bursátil continúa situándose actualmente por debajo de la cotización de cierre del día que estalló la segunda crisis más grave de la historia, en octubre del 2008, con la caída de Lehman Brothers tras la sufrida con el gran crack bursátil de 1929 que dio paso a la Gran Depresión. Uno de los mantras más repetidos en este mundo actual es el concepto de globalización, y si cabe en las finanzas aún más, pero al tiempo que lo anterior sucede, exactamente en el mismo margen temporal, tomando como inicio el 15 de octubre de 2008, fecha de la caída de Lehman Brothers, y el primer día del mes de octubre del 2018, 10 años después de aquello, el índice del selectivo de la Bolsa de Nueva York, Dow Jones, ha multiplicado su cotización por 3, desde los poco más de $8.500 a los más de $26.651. Es decir, mientras la capitalización de las empresas más importantes de España, agrupadas en el selectivo IBEX 35,
sigue por debajo del valor del día que explotó la segunda mayor crisis financiera de la historia, la capitalización de sus similares en los Estados Unidos se ha más que multiplicado por 3. Y ello es similar a lo sucedido en Alemania, dentro de la Europa que compartimos en la UE, cuyo selectivo índice bursátil, el DAX, ha pasado de un valor de poco más de 4.800 euros a más de 12.339 euros, lo que supone una revalorización superior al 250%. En España no solo ha habido una pérdida del valor de las viviendas y los bienes inmobiliarios, además de una devaluación salarial más que evidente. Nuestro país ha sido víctima de una depreciación de todos los bienes, lo que nos llevaría a afirmar que España vale menos que hace una década y que el único importe que se ha incrementado es el de la deuda pública, que ha pasado de 377.534 millones de euros en julio de 2008 a 1.163.885 millones de euros en julio de 2018. Es decir, en esto sí que nuestra economía se ha multiplicado por 3, en deuda. Las personas y entes más informados que siguen el día a día de los llamados mercados manejan varios argumentos para justificar la sonora diferencia que marcan las economías de España, Estados Unidos y Alemania, a través de sus respectivos selectivos índices bursátiles, desde los diferentes ritmos en las velocidades de la recuperación tras la implosión de la crisis, con los Estados Unidos creciendo ininterrumpidamente desde 2010, con una tasa de paro del 4, mientras en España no ha bajado el 16, y con Europa afectada por el peligro de los llamados países periféricos, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, aunque ello no ha impedido el notable crecimiento de Alemania. Todo ello al margen de la consideración de que el selectivo índice español incluye en él muchos bancos y constructoras, mientras que el Dow Jones o el DAX tienen más limitadas esas actividades en su composición. Unos meses antes de la caída de Lehman Brothers, con la explosión de la crisis de 2008, exactamente en el mes de abril de ese año, el exdirector ejecutivo de Citigroup, Charles Prince, enunció una frase que resultó profética. Cuando la música se detenga, las cosas se complicarán, pero mientras suene la música, tienes que levantarte y bailar. Aún seguimos bailando. La principal consecuencia de la crisis fue el traspaso de ingentes cantidades de dinero de unas manos a otras, entre clases sociales y también entre países. Cierto es que cayó algún banco, pero su coartada movilizó ayudas millonarias de los estados a las entidades financieras, que se financiaron a través de cargas tributarias a los contribuyentes y de voluminosos incrementos de deuda pública. 10 años después se ha disparado la desigualdad, con los ricos más ricos y creciendo en su número, con la contraparte de un deslizamiento o desplome de las llamadas clases medias hacia los estratos sociales más pobres. Hoy se dice que aquella crisis ha servido para evidenciar la necesidad de regular el sector financiero, especialmente sus actividades de banca corporativa, con la exigencia de nueva normativa y mayores requerimientos de fondos propios. Pero si una cosa está clara es que en algún momento volverá a estallar otra gran crisis financiera, que en nuestro tiempo han suplantado los efectos de las grandes guerras globales a través del mundo de la economía, y nuevas víctimas habrá como en aquellas, contabilizadas en millones de personas. La pregunta a hacer es, exactamente, ¿de qué ha servido el incremento de deuda pública en España en 10 años de 786.351 millones de euros, mientras nuestra economía sigue por debajo de los valores a los que se desplomó con el estallido de la crisis de 2008 tras el hundimiento de Lehman Brothers? Espero que os haya interesado el tema que he compartido hoy desde la sección de opinión social y política de traslamascara.com, agradeciendo que estéis ahí, al otro lado, y confío en seguir contando con ello, con vuestra presencia, seguimiento y apoyo en la próxima edición de mi videoblog. Saludos a todos y hasta muy pronto.